Listo. Creo que no todos. Aleluya. ¿Cuántas veces han sentido que se encrespan las aguas de la vida, de los problemas? Dice, y ruge la tempestad, dice. Este canto. Sí, los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. Póngase de pie. Vamos a elevar una oración al Señor. Padre, aquí estamos en tus benditas manos, Señor. Con este ánimo y este corazón, Señor, lleno de tu presencia, lleno de tu gozo, Señor, porque te has dejado sentir en todo lo que aquí se ha hecho para alabarte, para adorarte, para aprender, Señor, para conocer hoy del consejo de tu palabra, Señor, porque siempre tienes algo que decirnos, Señor, Dios mío, y que pueda estar abierta nuestra mente y nuestro corazón para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros este día, Señor. No permitas que haya nada que encrespe las aguas y que, Señor, impida que tu palabra sea recibida, Señor, en buena tierra, Padre, donde pueda llevar frutos, Señor, y donde podamos crecer, donde podamos mejorar, Señor, donde podamos ser los hijos obedientes que tú quieres, Señor, los hijos fieles que tú quieres, Señor, los hijos valientes que tú quieres, Padre, porque así como dice tu palabra, que el reino de los cielos se hace fuerte y que solo los valientes lo arrebatan, Señor. Yo quiero ser uno de esos valientes, Padre, que aunque se encrespen las aguas, Señor, y ruja la tempestad, Señor, podamos salir adelante, Padre, Señor, para poder llegar a aquel día, a aquel lugar que tú tienes preparado para nosotros, Señor, porque si no crecemos, si no maduramos, si no obedecemos, Señor, no podremos estar allá, Señor, gozándonos en las mansiones celestiales. Y el enemigo es lo que busca, el enemigo es lo que quiere, que nos estanquemos, Señor, en el estanque, Padre bendito, Señor, y que dependamos de otros para que nos puedan empujar y recibir de ti, Señor, Dios mío. Que nuestro corazón sea tan receptivo, Señor, que no haya necesidad de eso, Señor, sino que podamos recibir esa palabra, ese consejo, Señor, ese mandato que tú tienes para nosotros, Señor, sin necesidad de que nos vayan empujando, Señor. Ayúdanos a crecer, Padre. Ayúdanos a mejorar, Señor. Ayúdanos a ser dignos hijos tuyos, Padre. Y quita todo aquello que estorbe, todo aquello, Señor, que no te agrade, Padre bendito, Señor. Y que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Sí. Nuestra cita bíblica va a estar o está en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 2. Doy gracias a Dios porque
Él me permite estos pies maravillosos que Dios me ha prestado. Y bueno, poderme poner de pie y con la ayuda de Dios estar aquí el tiempo que tenemos reglamentado. Y pues siempre agradecida con el Señor, hermanos. Con nada pago tantas bendiciones. Gracias, hermana Kame, por esos ramos tan lindos. Ya me dijeron, Gracias. Dios la bendiga. Entonces, ¿ya tienen por ahí el Evangelio según San Juan capítulo 5? Si ya lo tiene, pónganse de pie y vamos a leerlo. 5, desde el 1. Desde el 1. Empiezo yo y continúa usted. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sanado? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Todos. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Pueden sentarse, hermanos, ya oramos. Como ya se dieron cuenta, vamos a hablar de alguien que estaba estancado en el estanque. Y no es pleonasmo, ya lo investigué. Me decía mi esposo, no, busca otra palabra. No, es que esa es la que me gusta. Y vamos a ver el proceso para salir del estanque. ¿En dónde está? ¿En quién está? ¿Cómo es ese proceso? Y solamente encontramos que ese proceso lo tiene el Señor Jesucristo. Y esa es la mejor solución para nuestra vida. ¿Sí? Qué maravilloso que alguien tiene la solución cuando estamos atrapados en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios sentimientos, en nuestros propios corajes, en nuestros propios resentimientos, en nuestros propios... ¿Cuántas cosas, hermanos? Nos enredamos en nuestras propias cosas humanas, ¿sí? Pero hay alguien que siempre nos puede sacar, ¿sí? Hay alguien que siempre nos puede sacar. Y tenemos que, situándonos en esta curación milagrosa del paralítico de Betesda, 12:15 vamos a tomar. Debemos decir que solo es referida por el apóstol Juan. Fíjese, si usted se habrá dado cuenta, el apóstol Juan es uno de los que siempre menciona cosas diferentes a los otros evangelios, ¿sí? Que son los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque entre ellos
tienen mucha similitud, ¿verdad? Pero el apóstol Juan tiene algo siempre diferente. Hay muchos detalles que nos aclara a través de su libro. Por ejemplo, no sabemos a qué fiesta de los judíos se refiere aquí. Si sanó a algún otro de los muchos enfermos que había en el estanque de Betesda, pues tampoco lo dice. Es muy probable, pero no lo dice, porque pues la palabra de Dios nos dice lo más importante. Imagínense ustedes que nos dijera todo lo que hizo el Señor Jesús durante su paso sobre la tierra, pues serían tomos y tomos y tomos, ¿verdad? Tampoco aquí menciona a los discípulos, si se da usted cuenta. Y sin duda, el apóstol Juan quiere centrar nuestra atención en otros detalles que son los que vamos a considerar a continuación. Los incidentes relatados en este pasaje tuvieron lugar en un estanque llamado ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? No. A ver, déjenmelos pensar tantito. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Pues me voy a dar cuenta, porque ahorita estaban bien perdidos. ¿Leyeron la cita bíblica? ¿Qué cita bíblica leímos? Perfecto. Ok, entonces vamos a ubicarnos ahí. ¿Y cómo se llamaba el estanque? Betesda. Correcto. Entonces, los incidentes que pasaron ahí es lo que vamos a ver ahorita, que fue uno en especial, pero que nos habla mucho y nos da muchos mensajes, ¿sí? ¿Cómo significa la palabra Betesda? ¿Alguien de los estudiosos? Porque eso sí no lo dice allí. ¿O sí dice? Chéquele mano, por favor. Lugar de misericordia. Por ahí vas. Lugar de misericordia. Acuérdense que nosotros dentro de las predicaciones, y así lo hacen también mis hermanos que predican aquí, siempre enseñamos también. Siempre metemos enseñanza. Entonces, era un lugar de misericordia que tenía a su alrededor, ¿cuántos pórticos? 5, en los que se cobijaban una multitud de gente sana, enferma. ¿Qué había? Ciegos, cojos, paralíticos, ¿sí? El Señor Jesús venía de echar fuera a los cambistas, los que habían convertido la casa de Dios en mercado. ¿Recuerdan? Ok, porque a los sacerdotes lo único que les importaba eran ¿qué? ¿Por qué tenían ahí a los cambistas, a los que vendían palomas y todo eso? ¿Qué les importaba a los sacerdotes? El dinero, las ganancias, cobrar, ¿verdad? Sí, entonces, pues ellos encantados, los sacerdotes judíos. Así es que bajo una capa de religiosidad se ocultaba todo esto, pero se ocultaba a ojos vistos, ¿verdad? Porque parecía mercado. Entonces, ¿será que alguna vez nosotros nos hayamos sentido estancados en un área de nuestra vida, en un lugar donde no queremos estar? ¿Será que alguna vez nos haya pasado, mis hermanos? A mí sí. A mí sí.
pero Dios me ha sacado de ahí. Entonces, no se necesita ser profeta para saber que algunos están estancados en algún lugar, en alguna etapa, en alguna relación, en un hábito, en una amistad, en un asunto legal, en un asunto económico, en un asunto de salud, en algún asunto de vanidad, en algún asunto de complejos. Algunos tienen de superioridad y otros tienen complejos de inferioridad. El ser humano siempre está estancado en algo. Pero cuando venimos a los pies de Dios, hermanos, a los pies de Cristo, Él nos ayuda a salir y a seguir. Que se atraviesa alguna otra cosa en donde nos estancamos, tenemos que clamar siempre al Señor. Y nosotros saber reconocer cuando nos estamos estancando en una parte que nos está estorbando para nuestra vida cristiana. Para una vida que sea agradable a los ojos de Dios. Porque eso no nos va a dejar avanzar. Porque eso no nos va a dejar caminar. ¿Sí? Entonces, el cristiano no debe estar estancado de una manera que no vaya avanzando en el camino del Señor. ¿Sí? Y las cosas estancadas al Señor se las vamos a llevar. Y claro que van a salir. Yo estaba oyendo el testimonio de Casteni, ¿verdad? Parecía Goliat contra David. Pero no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos las armas de nuestra milicia, mis hermanos. Y a veces nos acostumbramos a estar estancados en una sola situación que no nos es provechosa, que no nos es buena. Y a veces por ahí se dice, está encaprichado. Luego oigo que dice, está encaprichado se oye muy seguido, con el novio, con la novia, con lo que quiere. Y hay quienes se encaprichan, sí. Pero a través de la palabra del Señor nosotros podemos hablar con nuestros hijos, con nuestra familia, con nosotros mismos. Sí. Nosotros mismos examinar nuestra vida, porque a lo mejor también nosotros mismos estamos estancados en algo. Y no queremos salir de ahí, o simplemente es mi zona de confort, en donde yo estoy re feliz. Sobre todo cuando no tengo compromisos, cuando nadie me tiene que esperar en tiempo o exigir nada. Pero, pues, esa vida es una vida, como dijimos, que no nos permite avanzar. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús vino para ser carpintero? ¿Verdad que no? ¿Pero qué le tocó en sus primeros 30 años? Tuvo un padre terrenal carpintero. Lo más seguro
Es que hizo mesas. Es que hizo sillas. Es que aprendió el oficio. Pero ¿sabe qué? Era parte de su preparación. Moisés, ¿cuánto tiempo Dios lo preparó? Moisés, antes de mandarlo a sacar al pueblo, 40 años. 40 años lo mandó a preparar. Mató al egipcio. Pero eso lo iba a llevar a su preparación. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida es parte de nuestra preparación, hermanos. Es parte de nuestra preparación, y si tenemos a Dios con nosotros y en nosotros y somos obedientes y fieles, el Señor nos lleva de la mano, nos lleva adelante, nos lleva de triunfo en triunfo, nos lleva de victoria en victoria. ¡Qué maravilloso es! ¿Sí? Pero cuando logramos conectar con la presencia de Dios, entonces podemos escuchar su voz diciendo: ¡Hey! No te he creado para eso. No te he llamado para eso. Cálmate. No fuiste diseñado para eso. Fuiste diseñado para gloria y honra de mi nombre, dice el Señor, porque para eso fuimos creados, ¿sí? Y la palabra de Dios es muy clara, pero necesitamos conocerla. Aquello que te está atascando no son tanto circunstancias fuera de ti, como los pensamientos. Los pensamientos que llegan a ti, tú eres el que decides si los desechas o les das entrada, ¿verdad? Y si les das entrada, bueno, pues llega a tu corazón, y de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Y de la abundancia de tu corazón es como tú vas a hacer, como tú te vas a mover, como tú vas a hablar, como tú vas a responder. Entonces es importante, porque el Señor ha traído libertad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el deseo de Dios es que seamos libres de las cadenas mentales que atascan al ser humano. ¿Por qué? Porque primero llega aquí y de ahí vienen todo lo demás. Todo lo demás. Entonces, espiritualmente tenemos espíritus, pero no hay espíritus que no son de Dios. Hay espíritus de error en la comprensión de la palabra. Entonces, por eso no es bueno andar oyendo aquí y allá y más allá, y metiéndote aquí, metiéndote allá y más allá, de tal manera que la sana doctrina se quede en tu mente, en tu corazón, en tu vida. La sana doctrina permanezca, ¿sí? Y no nos hagamos víctimas de las circunstancias, porque es fácil hacernos víctimas de las circunstancias. Pudiera haber dicho Casteni, pues ay, es que en mi escuela, ¿verdad?, se hace esto. Pobrecita de mí, ¿verdad? Pues yo no es lo que quiero, pero ni modo. Y algunos dicen, pues voy a ir, tengo que obedecer, voy a hacer. Son calificaciones, son esto, son lo otro. Entonces son decisiones que estamos tomando diario. Pero ¿qué cosa se puso a hacer ella con su familia? Orar.
pedir al Señor. Y pareciera que eso es difícil. La gente está muy metida en esas cosas. Y el enemigo tiene estancada a esa gente desde su mente, desde su cabeza hasta los pies. Entonces, gloria a Dios. Porque cuando no te pones a llorar o a lamentar lo que está pasando, te pones a orar y dices, en el nombre de Jesús yo voy a salir adelante y esta situación, Dios tiene el control de la situación y me va a sacar adelante y voy a salir adelante. Y entonces en vez de hacerme víctima y apapachar lo que me está pasando, pobrecita de mí, ¿sí? Con poder y gloria y en el nombre de Jesús podemos vencer al enemigo, ¿sí? Entonces, claro que nos movemos en un mundo espiritual, pero que la llenura de la presencia de Dios y de su palabra sea esa parte espiritual que es la que necesitamos, ¿sí? Porque el enemigo de nuestras almas imita en todo a Dios. Entonces por eso trae engaño, por eso vino a hurtar, matar y destruir, por eso trae pleito, por eso trae contienda, por eso trae diferencias. Y bueno, pues qué decir, yo creo que podríamos hacer una lista bien grande. Pero, pues, fíjese, todas esas cosas que aparentemente no son malas, como nos decía el hermano Daniel, pero son situaciones en donde Satanás tiene estancada a la gente. ¿Qué pasa con esa gente que no quiere salir del bingo? Y tenemos gente que va a las iglesias. Y luego hay hermanos que los acusan. Hermano, es que fulano va acá. Oremos por fulano, ¿verdad? Oremos por sutano. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. ¿Y cómo lo vio? Porque ahí andaba, ¿verdad? Entonces, es importante. El mundo está lleno de espíritus negativos, hermanos. Pero nosotros estamos revestidos del poder de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros le decimos al Señor, Señor, enséñame cuándo debo ir, cuándo no debo ir, cuándo debo callar, cuándo debo hablar, cuándo debo hacer esto, cuándo debo hacer otro. Que esa sea nuestra oración y de verdad. Tiene que ser nuestra oración porque nuestra humanidad es fácil de estallar. Nuestra humanidad es de mecha corta, ¿sí? Había mucha gente en ese estanque. Tanto dice que el gobierno había construido 5 pórticos para albergar a esa multitud. Y al leer esto, pues podríamos decir, ay, pues qué bonito la gente ahí junta, unida, esperando un milagro, ¿verdad? Pero aquí Dios nos revela que es una multitud de enfermos tirados alrededor del estanque como víctimas. ¿Sí? Que no se quieren esforzar en nada. Esperando que un golpe de suerte le cambie la vida.
muchos ponen en duda si venía el ángel o no venía. A mí la palabra me dice que venía. Y yo lo creo. ¿Sí? Entonces, había quizás una esperanza, pero se ve una multitud de enfermos estancados en sus necesidades. Y sorprendentemente a veces la iglesia universal, no me estoy refiriendo a esta, la iglesia del Señor en donde quiera, la iglesia verdadera, ¿sí? Ese remanente fiel, ¿sí? Entonces, muchas veces se cae como cristianos en un estanque así, donde tantos esperan un milagro, pero nadie hace nada. Tan es así que al pobre paralítico, 38 años esperando a que alguien lo empujara de perdido para caer al agua en ese momento, ¿verdad? Entonces, empiezan a caer en ciertas cosas, feticherías cristianas que de cristianos no tienen nada, ¿verdad? Pero hay quienes creen y agarran el aceite del que la Biblia nos habla como algo que tienes que traerlo siempre y que tienes que untar todo. ¿Y la Biblia no habla de eso? La Biblia no dice que si oramos por el carro hay que ungirlo con aceite. Muchos nos dicen cuando nos hablan a orar por un carro, ¿no lo va a ungir? No hay necesidad de ungirlo. Muchos dicen, pues vamos a ungir las sillas para que la gente venga. Vamos a trabajar. Vamos a llevar el evangelio. Vamos a sacudir la modorra, ¿sí? Y vamos a ponernos en acción. Entonces, es importante que no solo la gente diga, como hoy dice, lo declaro, lo declaro, lo declaro. Declaro prosperidad, prosperidad, prosperidad. ¿Lo ha oído? Lo decreto. Ay, lo dice 3 veces porque pues algún significado hay, ¿no? Entonces, así no es. La fe en Dios es diferente. Pero la gente a su manera hace y dice las cosas y resulta que tanto los oímos decir lo mismo que luego lo andamos repitiendo y lo hacemos nuestro. Entonces, hay gente paralítica, sí, pero del alma. Hay gente paralítica del alma. Tu vida no va a cambiar por mucho que esperes en la casa de misericordia. ¿Cuál es la casa de misericordia? El estanque de Bethesda es un ejemplo, ¿no? ¿Qué significa misericordia? Hasta que no tengas un encuentro directo con el que es misericordia, con el que es misericordioso. No hay otro que lo busque, no lo hay. Aunque lo pongan a rezar Aves Marías las que quieran. Al Sagrado Corazón también de Jesús tienen la encomienda y es un orgullo para quien le dan esa encomienda, porque los he oído
de que se va a encargar de ir y orar por el Sagrado Corazón de Jesús. Pues ya ni se diga, ¿verdad? Sí. Y la gente le rinde pleitesía y la gente se agacha, se hinca, se desmaya, pierde el control porque está pasando esa estatua inerte, ¿verdad? Entonces, claro, sí, porque sabe que les da por su lado, ¿verdad? Y bueno, la gente feliz, ¿sí? Entonces hay alguien que ha venido a este estanque y no es un ángel. Cuando fuiste salvo tú, yo, empezó nuestra capacitación hasta que Cristo venga. Entonces, es Jesús que va a agitar tu alma, mi alma, con solo una pregunta. Que si le obedeces, que si lo escuchas, que si lo oyes, Él irá cambiando tu vida. Él irá haciéndote nueva criatura. Y Él quiere sanarnos de todo eso. Quiere sanarnos porque hay gente enferma de eso. Y nos dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Eres salvo? ¿Cuántos salvos hay aquí? Amén, gloria a Dios. Pues se tienen que ver nuestros frutos, ¿verdad? Si no hay frutos, podemos ser salvos, pero nos puede faltar el alimento. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no oramos, porque no asistimos a los estudios. Así es. Cristianos salvos, vacíos por dentro. Bien. Entonces, esos no son los cristianos que se van a ir con el Señor. Tiene que haber obediencia, tiene que haber fidelidad, tiene que haber amor, tiene que haber entrega, realmente un amor a la obra de Dios. Que ya te cansaste de algo, que últimamente no tienes por qué pasar ciertas cosas. ¿Y qué dice la gente? No, pues yo me voy. Como cobardes huimos siempre, sin saber que a la vuelta de la esquina te vas a encontrar la horma de tu zapato. Y más todavía. Ilusos somos, ¿sí? Juan 5:11 nos habla de 3 pasos para salir del estancamiento en cualquier parte de tu vida. Que si hoy te atreves a dar con fe esos pasos, el cambio comienza. Paso 1. Tienes que decidir si de verdad quieres salir del estanque. Porque a muchos les gusta estar allí. Tienes que decidir si de veras quieres salir de allí. Porque muchos se regodean de estar ahí. Es tu zona de confort y no me saquen de allí. Hermanos, cuando yo recuerdo que yo no podía hablar, que temblaba de pies a cabeza y que se me hacía un nudo en la garganta, pero que así entré a estudiar y no sabía ni cómo le iba a hacer. Y yo le decía al Señor, ¿cómo le voy a hacer, Señor, si no puedo ni hablar? Pero ahí está la preparación. No esperes a saberlo todo. No esperes a ser
disponerte y dejar que Dios te vaya moldeando y dejar que Dios te vaya preparando como preparó a Moisés. Como el mismo Señor Jesucristo fue preparado para el momento que hiciera su aparición en público, ¿verdad? Vemos que Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le dijo el paralítico, hermanos? ¿Qué le dijo? Le contó su historia, ¿verdad? Y el Señor le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Era de sí o no? ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta? No todos los estancados quieren salir del estanque. Pues sí, podemos llorar a veces las situaciones, las penas, pero eso no significa que querramos cambiar nuestra vida. Eso no significa que querramos salir de una vida cómoda y mediocre en la que nos hemos estancado. Fíjese bien, para ir a la incomodidad de una vida nueva. ¿Sí entiende el juego de palabras? Para ir a la incomodidad de una vida nueva. Entonces Jesús me ofrece una vida nueva donde no voy a estar cómodo. Claro que no. Claro que no. Porque el camino del Señor es estrecho. No está pavimentado. No es un camino de rosas. No es un camino ancho en el que yo me voy a pasear y me voy a divertir. No. Pero sí la voy a pasar bien. ¿Sabe por qué? Porque en Él hay gozo, porque en Él hay paz. Dependiendo qué es para la gente estar bien. ¿Qué es para la gente estar bien? Y no hay mejor lugar que los brazos del Señor. Y no hay mejor lugar que la casa del Señor. Pero algunos no quieren salir de allí. ¿Sabe cómo se llama eso? Abrazar la pena. Y desgraciadamente muchas veces así es. Pero la pena no es para abrazarse por mucho tiempo, por toda una vida, no. El Señor nos quiere sacar de donde hemos caído, de donde sin querer estamos, de quizás algo que no buscamos nosotros, no lo buscamos, pero estamos en una situación difícil, ya sea legal, ya sea económica, ya sea en la escuela, ya sea de la que sea. Estamos en una situación difícil. Como el hijo pródigo, si se acuerda usted, después de gastarse todo su dinero y vivir la dolce vida como él quiso, ¿cuál fue su situación? Triste, porque no tenía ni para comer, ¿verdad? Porque deseaba el pan o lo que le daban a las algarrobas que le daban a los cerdos. Pero esas no eran para él y no le daban. Entonces veía a los cerdos comer y decía,
Ay, aunque sea una de esas, decía que me dieran. Y es cuando él decide regresar a casa. Y habrá algunos que sería buena la pregunta, ¿cuándo decides regresar a casa? ¿Cuándo decides dejar tu vida rebelde? ¿Cuándo decides escuchar los consejos de la palabra de Dios que a través quizá de tu familia, de mamá, de papá, de tus abuelos recibes y no has querido escuchar? Hay diferentes opiniones. Hay quienes hablan de pobreza mental. No es tanto económica, pero no quieren tomar decisiones que les ayuden a salir de ahí. Y todos tenemos un poco de esta mentalidad y todos tenemos nuestro cartón del que nos agarramos, porque ese cartoncito indica que ahí está mi lugar de confort, ahí quiero estar, ahí nadie me molesta. Y Jesús sabe que es fácil agarrar nuestra pena y hacerse dependiente de nuestro cartón. Entonces, Él quiere cambiar esa manera de vivir. Y que vengas a la incomodidad de una vida nueva. El Señor no nos dijo, no nos habló de comodidad. Aquí en la tierra no. ¿Qué dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo, el Señor, ¿verdad? Confía, porque además nos espera un lugar maravilloso, que yo no me quiero perder, no sé tú, ¿sí? Entonces, es importante seguir el proceso, salir del estanque. El paso 2 dice, tienes que renunciar a la mentalidad de víctima. Jesús le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Y contestó lo que usted ya me respondió. Él le contó la historia de por qué no podía llegar al estanque, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no ha preguntado eso. No preguntó por qué no eres sano. Le dijo, ¿quieres ser sano? Ay, a mí si me pregunta, yo decía, sí, de una vez quítame todo lo que traigo, todo lo que tengo. Pero Él tiene su tiempo, hermanos. Él tiene su tiempo y nos va llevando y nos va sacando adelante, ¿sí? No es de un jalón. De un jalón, ¿sabe qué? Cuando lleguemos allá, todo esto va a ser nuevo. Todo esto va a ser nuevo. Entonces, la respuesta del paralítico nos habla de lo que él no solo tenía una parálisis fija, física, sino una parálisis en su mente espiritual. Y se hacía la víctima. Es que nadie me ayuda. Nadie me ayuda, así es. Así es. Entonces, pues
esta situación del paralítico, pues en realidad no nos es ajena, nos es familiar, porque la oímos cotidianamente, ¿sí? Y a veces tenemos esto en nuestra vida. Y tenemos una mentalidad y no es esa precisamente la que nos va a dar la libertad. Resumen, cuando fue el caso de Eva y Adán, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente, ¿verdad? Entonces, pues nadie era culpable. Casi como que le estaban diciendo a Dios, pues Señor, la culpa la tienes tú. ¿Para qué dejaste a la serpiente entrar? ¿Verdad? Entonces, esa mentalidad de víctimas arruina la vida. Una vida maravillosa en Cristo. Una vida que si no la viviéramos así como víctima, seríamos muy felices. Ay, hermana, pero ¿cómo usted cree que en este mundo que vivimos alguien pueda ser feliz? Sí. Sí se puede ser feliz en Cristo. ¿Usted qué dice? Claro que se puede ser feliz porque hay paz. Paz en la tormenta. Yo oía decir a Miriam, mientras dirigía, que a pesar de todo, ella se gozaba. Y sí se puede, hermanos, gozarse en medio de lo que no quisiéramos que pasara. A nadie nos gusta que nos pase nada. Yo le decía al Señor cuando yo me doblé mi pie y le dije, Señor, yo no me puedo dar el lujo de ahorita de enfermarme. Mi esposo me necesita. La obra, también yo soy feliz sirviéndote. No puedo, Señor, le decía. Pero también le decía, gracias, Señor, porque no me rompí ahí el hueso. A la vez le daba las gracias. Y bueno, Dios sabe por qué no he podido llegar a la radiografía también. Pero ya puedo asentar más el pie. Ya me vendé, ya aceleramos las sobadas y eso. Y gracias a Dios me está permitiendo salir, a lo mejor despacio, pero estoy saliendo. Entonces, esa mentalidad boicotea los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, hermanos. Pero a veces no le ponemos interés a las cosas de Dios. Porque a veces estamos ansiosos, vamos para allá, vamos para acá, salimos, te subes, te bañas, te bajas, tomas agua, vemos que hace fulano, sutano y hacemos mil cosas que decimos, no tengo tiempo, no, pues no me da el tiempo, hoy no alcanza el tiempo. Y entonces vivimos una vida inestable, deprimida y acongojados por el día de mañana. Cuando que la palabra del Señor dice que el día de mañana, ¿qué va a traer? Su afán, ¿verdad? Sí. Entonces, es que seguir el proceso para salir del estanque. Y el 3 y último, obedecer la voz de Dios. Obedecer
la voz de Dios. Dice Juan 5:8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el 10, fíjese, Satanás. Los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. Chéquenle, no te es lícito llevar tu lecho. Así es que casi le dijeron, engarróteseme ahí. Él te sanó, pero tú no te puedes parar porque la ley dice que no puedes hoy cargar tu lecho. ¿Y le hizo caso el paralítico? ¿Les hizo caso? Claro que no, se fue. Y es lo que debemos hacer nosotros con Satanás, hermano. Córrelo, y si te dice una cosa, llévale la contra. ¿Sí? Resiste al diablo, dice, y huirá de vosotros. No hagamos como nos dice el pastor, ¿verdad? ¿Cómo nos dice el pastor? No le engordes el caldo al diablo, ¿verdad? No se lo engordes, ¿sí? Así tenemos, varios ejemplos. Un Josué que se queda sin Moisés, sin su caudillo, ¿verdad? Pero tenía una voz que le decía, esfuérzate, Josué, y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Cruza el Jordán, ¿sí? Y Ruth, ella tuvo también que elegir entre lamentarse por la pérdida de su marido, una suegra amargada, triste, y obedecer la voz que le decía, sal al campo y recoge espigas. Sal al campo y recoge espigas. Que siempre oigamos esta voz, hermanos, que nos dice, sal al campo y recoge espigas. Pero espiga buena. Levántate, toma tu lecho y anda, le dijo. ¿Por qué era tan importante tomar el lecho? ¿Por qué era tan importante? Porque rompía con toda posibilidad de regresar a ese lugar. ¿Qué estaba haciendo? Fíjese qué sabio es nuestro Dios, porque le dijo, toma tu lecho y anda. Le hubiera dicho, levántate y vete. No, dijo, toma tu lecho. ¿Por qué? Porque ahí no vas a volver. ¿Sí? Le estaba diciendo en otras palabras, quema las naves. ¿Se ha oído eso de quema las naves? Quemar las naves es que no vamos a volver de donde salimos, hermanos. No vamos a volver de donde salimos. Y si volvemos, vamos a volver diferentes, victoriosos, y para decirles a otros que sí se puede, que sí se puede. Entonces, tienes que quemar ese lecho que te ata. Porque solo nos queda tirar para adelante, hermanos. Todo para adelante y nada para atrás. Todo para adelante y nada hacia atrás. Para terminar, a veces tenemos que quemar algo o varias cosas. ¿Qué tal que tuviéramos que quemar nuestro móvil? ¿Qué tal que tuviéramos que quemar ese celular al que estamos ya tan acostumbrados?
y que amenaza con robar nuestra identidad. Fíjese. Esos recuerdos que están ahí guardados del pasado. Hay quienes vienen a los pies de Cristo y guardan sus imágenes y las conservan. Hay que sacarlas. Hay que tirarlas. Yo alguna vez tenía unas cosas que mi papá, cuando no había venido a los pies de Cristo, les dieron unos, no sé cómo llamarlos, unos recuerdos donde había nombre, todo. Y cuando vi eso, que me lo encontré, dije, esto no tiene que estar aquí. Pudiera ser un recuerdo, pero no es un recuerdo de cuando mi padre estaba en el Señor. Así es que va para afuera. Va para afuera. Cuando nos regalaron un crucifijo, pues de momento lo guardé. Me acuerdo que dije, ahí está. No le hice caso. Pero después me acordé, se quedó entre las sábanas y dije, ay, Dios mío, no. Va para afuera a romperlo. Porque pues no lo quería yo para nadie. Entonces, hermanos, tenemos que quitar esos hábitos que nos separan de Dios. Tenemos que cambiar el ordenador. ¿Cuál es el ordenador? Tu computadora. Aquí tienes una computadora también que Dios te ha dado. Mejor que el ordenador físico que tenemos. Tenemos que quemar los estorbos que nos hacen dudar. Tenemos que renunciar a lo que nos separa del Señor. Porque es el comienzo del cambio. Y las cosas viejas, acuérdense, pasaron. Y la palabra que Jesús nos ha dado, desde que lo conocemos como nuestro Salvador, perdona, obedece, sal de ahí, quédate quieto, emprende, renuncia, comienza tu milagro. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, quema las naves. Entonces, tenemos que cortar los lazos que nos unen al pasado, a las cosas que ya no nos pertenecen. Dice Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, no endurezcas tu corazón. No endurezcas, no anestesies el dolor, no lo medio cubras. A veces decimos, no me tomo la pastilla, o nos dice el médico, para que no vele el verdadero motivo de tu dolor, ¿verdad? Hay que abortar todo aquello que no es de Dios. Acuérdate que no hay resurrección sin cruz y no hay gloria sin sufrimiento. Y eso es algo que el Señor Jesús nos vino a enseñar. Así es que ponte de pie y vamos a tener una palabra de oración. Padre, gracias, Señor, te damos por estos momentos, Señor, en que hemos meditado en tu palabra. Permite, Señor, que tomemos nuestra parte, Padre,
la que a cada uno nos corresponde, Señor, y podamos, Padre, crecer, podamos desarrollarnos sanamente en tu obra, Señor Dios mío, sin nada que nos avergüence, Señor, y podamos seguir adelante, juntos, unidos, Señor Dios mío, trabajando hombro con hombro, Señor Dios mío, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Toma el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y el mío también, Padre, y engrandécete en cada vida, Señor, y en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dejo el lugar. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Damos gracias a Dios porque a través de su palabra, siempre que escuchamos la palabra del Señor, siempre somos revestidos, somos alimentados, somos fortalecidos en la palabra del Señor. Gracias a Dios por ello. Y verdaderamente, amados hermanos, cuando con coraje, pero con el coraje que el Señor pone sobre nosotros, el buen coraje de seguir adelante, salimos adelante y el enemigo no podrá hacer escarnio de nosotros. Se dice que en una ocasión 2 cristianos seguidores de Cristo, escuche bien, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, salían de la iglesia muy contentos platicando con destino a su casa. Y los intercepta el diablo y les dice, ¿cómo están? Su respuesta fue, gracias a Dios, muy bien. Eso no le pareció al diablo. Siguió entrevistándolos según él. ¿Y no les gustaría ser ricos? Veo que vienen a pie. Veo que no traen vehículo. ¿No les gustaría ser ricos? En Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y en Cristo somos inmensamente ricos. Salió el diablo disparado, hermano. Realmente ya no tenía argumentos para seguir trabajando con verdaderos discípulos, con seguidores de Cristo, alimentados por la palabra. Así que damos gracias a Dios porque hoy hemos recibido un gran ejemplo a través de su palabra de el paralítico de Betesda, ¿verdad? Es Betesda. A veces se confunde Betesda con Betsaida, sí, pero es Betesda. Así que, amados hermanos, gracias a Dios porque nos ha quedado muy claro el mensaje de dejar nuestro lecho, tomar nuestro lecho. No lo dejes, tómalo, porque es probable que algún día quieras regresar ahí. Pero una vez que salimos, como escuchamos en la predicación, quemar las naves, no hay regreso. A Dios gracias, para honra y gloria de su nombre. Bien, hermanos, vamos a concluir esta transmisión de este mensaje dominical. Yo lo invito a que nos pongamos de pie y tengamos una palabra muy breve de oración. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de haber escuchado tu palabra el día de hoy. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y a tomar y ser hacedores de tu palabra, como en esta lección que nos diste el día de hoy a través de el paralítico de Betesda. Gracias, Señor. La honra y la gloria es para ti. Muy bien, amén. Bien, ha sido el mensaje dominical de la iglesia Árboles junto al Río, que se ubica en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent nos gozamos con su presencia y los invitamos a seguir apoyándonos, siguiendo nuestras transmisiones los domingos y los miércoles.
Les mandamos un muy fuerte abrazo y un muy cordial saludo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos. Bien, tome su lugar.